El año pasado completito, cada persona me decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué andas? Y le pasó su dolor de rodillas. Le ayudó a bajar de peso y que todo el mundo le preguntaba qué está haciendo porque se veía mejor, que se está yendo al gimnasio, nutricionista, o qué está haciendo. Y siempre decimos, no tengo tiempo, pero es que el tiempo lo tenemos disponible todos. Solamente levantarte 1 hora o 2 horas más temprano que el resto. Que a veces podrá ser, si lo pones como tengo que, como que se te suena pesado y molestoso, pero si tú con alegría y con toda la satisfacción dices elijo, ya eso cambia todo. Tú, yo, cada persona tenemos el poder para elegir qué queremos en nuestra vida. Mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Estoy Mejorando Podcast. Hoy les traigo un tema, créanmelo, y creo que es la mujer que más energía ha tenido, o sea, la mujer con más energía que he conocido en mi vida, literal. Y vamos a conocer su historia y yo decía, ¿qué tendrá esta mujer? Y acaba de revelarnos el secreto porque hace un ratito no lo sabíamos y quiero compartírselos porque es un tema tan fundamental. Nuestra salud es indispensable, o sea, a veces la dejamos de lado y no sabemos que pequeños detallitos pueden hacer una gran diferencia. Noemí, gracias por estar acá, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Quiero que empecemos directo, literal, con el transcurso de la entrevista te vamos a ir conociendo más. Cuéntame cómo era la Noemí de antes, porque ha habido un antes y un después, y por qué la Noemí de ahora tiene tanta energía. Pues, ¿qué te digo, mi Juanchis? La verdad es que en la búsqueda de cosas naturales, me encanta todo lo natural, lo más natural posible, y sabiendo que el cuerpo es tan perfecto, la naturaleza es tan sabia y tan perfecta, Total. Que definitivamente conocer que el mismo cuerpo tiene el poder de sanarse a sí mismo, y que simplemente hay que darle las herramientas adecuadas, es lo que me ha llevado a finalmente encontrar ese secreto, como lo dices tú, y que me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida a mí, a mi familia, y pues para mí lo bueno que encuentro lo comparto, porque quedármelo ahí como secreto de familia y nada más. ¿De qué me sirve que me lleve un secreto hacia la tumba si no lo compartí? Entonces, para mí la mayor alegría es saber que encontré algo bueno y que eso bueno que encontré lo puedo compartir con el mundo, con la gente. Cuéntame, Noemí, aquí la gente que puede vernos desde este ángulo puede ver agüita aquí. ¿Cuál es la diferencia de esta agüita con la agua que tomamos normalmente de la llave? Pues, ¿qué te puedo decir? Simplemente el agua de la llave, la colocas en la parte de arriba de este sistema, y este sistema lo que te aporta es recrearte prácticamente. Es una tecnología japonesa, te puedo decir que es una tecnología japonesa, y lo que han hecho los japoneses es recrearte un agua de manantial a la casa. ¿Por qué razón? Porque ellos allá viven en lugares muy, muy reducidos, muy sobrepoblados, y obviamente no tienen ese contacto a diario con la naturaleza. Entonces lo que han hecho ellos es recrearte la naturaleza y llevarte esa naturaleza a tu casa, en cuestión de mejorar calidad de agua, calidad de aire, descanso y accesorios que te pueden dar día a día esa protección de, sobre todo, contaminación de campos electromagnéticos que invisiblemente pues nos están afectando muchísimo nuestra salud. Cuénteme, Noemí, antes de que entremos de lleno a esto, quiero que me cuente un poco de su vida pasada. ¿Cómo era la Noemí? Porque me decía que se me enfermaba mucho, que tal vez sus hijas tenían alergias, o su esposo mismo también tenía su problema de salud. Antes de que esto llegue a su vida, cuénteme cómo era su vida. ¿Cómo era? Pues, ¿qué te puedo decir? Como contadora independiente, mi vida era trabajar sentada todo el día y parte de la noche también cuando trabajaba tiempo adicional. Uy. Y no me quedaba tiempo para darle movimiento a mi cuerpo, que eso es lo fundamental, darle el movimiento, darle la atención adecuada al cuerpo. Y lo estaba acabando y el cuerpo es el templo más valioso que podemos tener. Y no le estaba dando ese mantenimiento, no le estaba dando las herramientas para que se mantenga sano. Y con el estrés y todo esto que acarrea el trabajo de estar ahí tras una computadora con números y todo eso, y el estrés de manejarlo todo,
empezó a enfermar tanto en dolores de columna, dolores lumbares, incluso por el estrés, mi sistema inmune bajó tanto que yo me agripaba frecuentemente. Era natural verme a mí con una bufanda, con botas, incluso cubriéndome porque aparentemente me enfermaba. Apenas el clima cambiaba, yo ya estaba con gripe. Ya le daban el bajón, como es. Exactamente. Y encima de eso, ocupada mucho de mi hija que tenía problemas de alergia con tratamientos frecuentes, vacunas, buscaba miles de opciones y nada, le mejoraba por un tiempito y nuevamente caía. Y ahí mismo mi esposo con gastritis, con colitis, una gastritis crónica terrible. Entonces simplemente llegó a mi vida el momento de que yo sabía del agua alcalina, de las propiedades y cómo podía aportarle al cuerpo. Sin embargo, no encontraba la que me dé los resultados. Y como dicen que cuando uno no se cansa de buscar, encuentra, finalmente llegó a mi vida este sistema. Y cuando yo lo encontré, pues simplemente empecé a usarlo y noté los cambios rápidamente. Prácticamente en un tiempito, ¿no? Usted me dijo que no se dio ni cuenta. Ni siquiera me di cuenta cuando empezó a hacer efecto porque yo simplemente le puse mi fe y empecé a tomar. Y yo no me había dado ni cuenta que cuando a los 3 meses alguien me pregunta, ¿y qué pasó con tus gripes frecuentes? Y yo digo, yo ya no sé, ya no me ha dado gripe, ya ni me acuerdo la última vez que me dio gripe. Wow. Y me di cuenta de cuando compré el sistema a cuando me habían preguntado y habían transcurrido 3 meses. Y mi gripe desapareció porque yo estaba con constantes gripes ahí, que ni me curaba de una, iba por otra, y ahí vi el efecto. Qué increíble. Ahora, este es un tema increíble porque yo le cuento que me interesa mucho el tema de la salud. Y como usted dice, o sea, a veces ni siquiera lo comprendemos del todo, que el cuerpo literal se puede autosanar si nosotros le damos las herramientas adecuadas. Eso es literal y es algo... Yo he visto a gente curarse de cáncer, de tantas cosas, cuando empiezan a hacer las cosas bien, lo que su cuerpo espera que haga. Entonces, cuénteme, ¿por qué esto hace un poco la diferencia con respecto a nuestro, no sé, al agua que generalmente tomamos? Ustedes no lo vieron, pero ya les vamos a hacer un blog, se los prometo. Nos hicieron una prueba ahorita con la fuerza, con la estabilización, y es increíble. O sea, ustedes ven de inmediato, o sea, lo pueden ver. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos descompensamos y con un simple vaso de agua, o sea, cambia la situación? Claro, lo que pasa es que, como digo, la naturaleza es tan sabia y el cuerpo reconoce cuando algo le hace bien y le sienta bien. Tiene un prefiltro que lo ves allá. Entonces, nos ayuda a través del carbón activado a retirar del agua prácticamente lo que son metales pesados, cloros, químicos, todo lo que usan para el tratamiento del agua. Incluso el primer prefiltro que retira todo lo que son sedimentos. Entonces, y tiene un poco ahí de componentes, de capas que nos van aportando para darte un agua de calidad, recrearte el agua de manantial. Tiene lo que es una parte de zeolita. Entonces, lo que hace prácticamente, y al momento que cae acá el agua, cae en una cama de piedras, que como ves ahí tú, son 2 tipos de piedras, que la una nos ayuda a tener un agua totalmente fresca, libre de bacterias, y la otra piedrita nos ayuda a mineralizar. Y adicional nos proveen también de antioxidantes. Y al momento que presionamos en la llavecita de acá para que salga el agua, nos aporta el magnetismo que nos sirve para ionizar el agua. Wow. Entonces, esto hace que prácticamente a través de este proceso y este simple hecho de coger agua de la llave y cargarla desde acá arriba y pase por este equipo, nos da un agua de manantial. Literal. El agua que requiere nuestro cuerpo para estar bien. Qué increíble. Y eso se nota cuando uno empieza a usarlo frecuentemente, y obviamente en mi caso ya llevo 7 años usándolo, y créeme que ha sido el mejor tesoro que puedo encontrar, porque me ha permitido ahorrar dinero en medicina, me ha permitido ahorrar dinero incluso mismo en botellones, en plásticos, y sobre todo contribuir al ambiente. Wow. Porque ya no estás comprando botellas, ya no estás contaminando más la naturaleza. Claro. Entonces esto nos ayuda a aportar grandemente a la naturaleza y sobre todo
a que nuestro cuerpo esté también más limpio, porque tú sabes que el agua embotellada también nos pasa al agua lo que son los microplásticos y todo eso. Entonces nos estamos contaminando también. Literal. O sea, algo que quiero que resaltar esto, o sea, como dice Noemí, o sea, ella no había encontrado los resultados. Esa palabra es muy importante porque no, ustedes no tienen ni idea. A lo mejor se nota en la cámara. Esta mujer tiene una energía y se nota en su presencia. O sea, es como contagioso incluso. Es una aura muy distinta. Y por eso yo le creo completamente. Porque, o sea, se nota en su persona, en lo que ella transmite. Y aparte, o sea, como estás al servicio de la gente, o sea, no ven la cantidad de energía que se requiere para eso. Y ella está, pero parece que no estuviera cansada. Obviamente yo sé que debe llegar algún momento que, no sé, como que ya pesa las horas de trabajo, pero no parece, literal, o sea, no parece. Entonces, Se nota. no se nota. Entonces es algo súper chévere que me llama la atención porque, aparte de las pruebas que nos hicieron que funcionan al instante, yo había escuchado de esto, o sea, había escuchado mucho sobre la importancia de darle una buena agua a nuestro cuerpo. Obviamente también influye en nuestros hábitos, la forma de alimentarnos, que la gente no vaya a pensar que es una píldora mágica. No, pues tampoco así. No te puedo decir, oye, esta de aquí te va a curar. No. De hecho, la filosofía que maneja la comunidad como tal es simplemente darte ambientes de calidad, en mejorar calidad de aire, calidad de agua, calidad de descanso. El descanso ha sido tan importante porque ha sido el momento en el que nuestro cuerpo empieza a regenerarse, él solo a regenerarse. Pero si tú duermes, pero no descansas de forma adecuada y no alcanzas los niveles de sueño adecuados, tu cuerpo se pierde ese momento de regeneración. Entonces, por eso es que ellos también nos ofrecen sistemas de descanso en donde, o sea, tú te acuestas en una cama con, ahora ya tenemos disponible aquí en Ecuador el colchón, no lo teníamos. Wow. En mi caso, yo me tuve que contentar con un sleep pad, que es un cobertor de colchón con la tecnología, las almohadas y el cobertor, pero no había el colchón. Y yo siempre estaba reclamando a la empresa, digo, ¿cuándo el colchón? ¿Cuándo? Porque había para toda Latinoamérica menos para Ecuador. Y ahora ya tenemos disponible el colchón acá. Entonces yo estoy ahora lista y dispuesta para tener ese colchón y poderlo probar, porque si solamente con el sleep pad tienes un descanso, créeme que tú te acuestas y te levantas totalmente reparado. Como un bebé, como dicen. Sí, y lo bonito es de que la tecnología que tiene el sistema de descanso es que te ayuda a remover todas las toxinas, te activa circulación, te da la relajación adecuada para que tengas un descanso adecuado y el cuerpo entre en ese proceso de regeneración. Y con ese movimiento de todas las toxinas en la noche, en la mañana te levantas y tomas el agua, lo vas expulsando. Entonces, es una maravilla, la verdad. A mí me encantaría que todas las familias puedan contar con estos sistemas, pero lo que yo digo, y al inicio me detenía mucho en compartir esto, es ¿cómo me van a creer? ¿Cómo hago para que me crean? ¿O cómo les demuestro? Pero fíjate que en el año pasado empezó a suceder algo, digo yo, algo extraño, porque simplemente yo en mi oficina, la gente que me conoce sabe que llega a mi oficina y siempre va a encontrar una jarrita con agua y vasos disponibles para que la gente tome agua. Claro. Porque cuando yo encontré tantos beneficios en esto, entonces yo dije, yo tengo que compartírselo con las demás personas, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces dije, bueno, en mi oficina va a ser un centro de que empiece a tomar agua, aunque la gente no sepa qué calidad de agua está tomando, pero yo la quería compartir. Yeah. Solo yo sabía lo que estoy haciendo, aunque ellos no lo noten y no sepan. Pero sin embargo, y yo siempre, no sé en qué creas tú, pero para mí es Dios. Y yo le decía a él, yo siempre he estado pendiente, y a mis hijas cuando oramos, les digo a ellas, hay que agradecerle todos los días a Dios por esa nueva oportunidad de vida que nos da, y sobre todo en que Él nos guíe y nos muestre el camino y hacia el propósito para que Él nos trajo, porque yo estoy convencida de que Él nos trajo a este mundo con un propósito. Y para mí el propósito más grande era servir y ayudar a las personas. Pero sin embargo no encontraba cómo, porque
según yo antes decía que puedo ayudar a las personas, pero yo quería trabajar mucho para tener mucho dinero y ayudarles desde ahí. Claro. Pero después, analizando y aprendiendo mucho en este proceso, digo, el dinero no da la felicidad. Puede la gente tener mucho dinero, pero no es feliz. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Entonces, simplemente yo decía, o sea, no. Y cuando yo empiezo en las noches a orar y pedía a Dios y decía, ya, pues muéstrame cuál es el camino, porque hace años a mí me dio una neumonía y, o sea, estuve a nada de ya no estar. Entonces yo decía, y luego viene la pandemia, pero gracias a Dios, antes de la pandemia yo ya estuve preparada con estos sistemas, y si no, yo estaba en riesgo ahí en la pandemia. Era una de las personas que estaba en riesgo. Entonces, cuando pasa esto de la pandemia y todo, y yo no, o sea, si me contagié, obviamente, del coronavirus, no se sintió. Sin síntomas, o sea, Claro, asintomático. claro. Y yo estuve con muchas personas que después me llamaban y me decían, perdón, dejé contagiando en mi oficina, porque se iban al otro día y simplemente salían con su prueba de COVID positivo y estaban el día anterior conmigo. Entonces, yo entendí que esto me aportó muchísimo, y el equipo de aire, cuando llegaban esas personas, se ponía en rojo y obviamente cambiaba ese aire, y eso permitió que no tenga secuelas fuertes, pese a que yo tenía antes una neumonía. Entonces, al ver esto, yo le digo, cuando oraba, yo digo, caramba, una pandemia de esto pudo haberme llevado, y no me muestras para qué me trajiste a este mundo. Y cuando yo empiezo a reclamar eso, al otro día aparece una persona que llega a mi oficina y que tenía molestias en su estómago, y toma 2 vasos de agua y me pregunta qué pasó ahí. Y yo le conté un poquito y me dijo, yo quiero. Luego llega otra persona con la nariz totalmente congestionada, en ese tiempo usando mascarilla y todo, empieza a tomar el agua, se saca la mascarilla y el aire también empieza a hacer su efecto, y me dice, ¿qué pasó? Ahora estoy respirando súper bien, y respiro perfectamente bien. Luego otra persona que le dolía el cuerpo, y estas personas empiezan a llegar a la oficina, y ahí yo pude darme cuenta que esto, y claro, yo pensaba que por los años que yo llevaba usando ya tenía los beneficios y se pudo notar. Claro. Pero lo que yo no sabía es que podía dar efecto enseguida. Enseguida, inmediato. Claro, cuando alguien está un poco mal de su salud, puede dar efecto inmediato. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a reclamar, es cuando empiezan a llegar esas personas a darme en mi frente resultados en ese mismo momento. Wow. Entonces, yo ahí digo, o sea, esto está tan bueno, y me dio tanta felicidad saber que podía ayudar a la gente, y obviamente ellos me pedían que les ayude a conseguir el equipo, empezaban a ver su resultado, y así se empezó a expandir del año pasado. Y fue tal la forma como se expandió que ya hay muchísimas personas en Loja utilizando los sistemas y con unos resultados. Cada cuerpo, como digo yo, es un mundo diferente, claro, y cada uno tiene resultados diferentes. Entonces, la verdad, y me complace también indicarles de que obviamente los médicos es difícil que puedan creer también esto, pero sin embargo, cuando se toman el tiempito para revisar y ver, ellos también se han dado cuenta que eso aporta muchísimo, y han tomado la decisión de empezar a usar. Y hay algunos médicos ya usando también estos sistemas. Y sobre todo, ahora en abril, prácticamente de este año, me encuentro con un médico que fui a la casa de él y empecé a mostrarles. Y yo lo notaba a él medio inquieto y todo. Y después, conversando, él me lo confesó. Y dice, yo estaba cansado y solo quería que se vayan. Y mi esposa quería que escuche. Dice. Entonces yo noté esa inquietud en él y me hizo una pregunta. Y como digo, yo no sé la parte técnica, no conozco muy bien. Y cuando me hizo una pregunta y yo le digo a él, ¿usted es médico? Y él me dice, sí. Entonces le digo, ¿sabe qué? No puedo indicarle yo nada porque yo no sé la parte técnica, ni sé mucho de nuestro cuerpo, cómo funciona, pero más bien usted me lo va a explicar. Entonces ahí le pedí un vasito para ponerle agua, le di el agua, le apliqué las pruebas que les apliqué a ustedes, y ahí le pregunté más bien yo a él y le dije, ahora cuénteme usted, ¿por qué? ¿Qué pasó con su cuerpo? Entonces ahí llamé su atención y él me preguntó si habían estudios e información para poder él mirar. Y cuando le indicamos la información todo del agua, entonces él empezó a mirar y dijo, ya sé por qué funciona. Y me dijo, requiero tiempo para poder investigar más de esto.
Y para mayo, más o menos, él me dijo, estoy listo para apoyarte si gustas en esta noble causa que tú tienes de poder compartir esto a la gente, dándote incluso una charla, porque él se había tomado el tiempo de revisar tanto la información a detalle y encontró muchos artículos científicos en donde respaldaban todo el por qué y cómo funcionaban los sistemas. Wow. Y las tecnologías, sobre todo, que la empresa usa. Y él es de Loja. Él es de Loja, sí, y Tenemos que ir a visitarlo algún día. habría que visitarlo también, y yo creo que va a estar dispuesto porque él también tiene muchísimo ese don de servicio, y él dice, oye, si la gente entendiera esto, se enfermaría menos. Total, es que eso es algo que me encanta a mí por, como decía, el simple hecho de uno hacer las cosas que su cuerpo le espera. O sea, poner las condiciones que su cuerpo necesita. Y de hecho, para que lo comprendan mejor, hace un rato hablábamos de que la comida te puede sanar, tus hábitos te pueden sanar. Cuéntame, Noemi, ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Qué haces generalmente? Porque me dices que te gusta mucho mover el cuerpo, ya no quieres estar todo el tiempo en la computadora, para que se dé cuenta la gente más o menos que esto es un complemento de la verdadera pastilla mágica, de la verdadera píldora mágica, que es como el estilo de vida, podríamos decir. Sí, sabes que para mí la pandemia fue una bendición. Para mí fue ese aloncito de oreja que dijo, oye, para esa vida loca que tienes, esa vida acelerada, corre para acá, corre para allá. Para, porque tu vida se puede acabar en un instante y tú no estás valorando lo que tienes, no estás valorando a tu familia. Y para mí fue ese pare tan importante y valorar mucho más la vida, mucho más el día a día, porque uno se puede quedar con muchos hubiera si alguien fallece, si alguien muere, y creo que la pandemia nos dejó esa parte clarísima. Entonces, la verdad, y yo venía postergando full el dar ese movimiento, y de hecho te lo comenté que todavía estoy en esa postergación. O sea, realmente para mí los sistemas me han ayudado muchísimo, muchísimo, porque no es que tenga todavía los hábitos que quiero tenerlos. Wow. Lo que sí me reté en pandemia y era como a demostrar que sí podemos, o sea que muchas veces yo converso con muchas personas y tenemos la intención de hacer muchas cosas, pero si no llevamos a la acción y concretamos, no hay nada. Todo se queda en cosas, en querer y cosas bonitas, pero nada más. Entonces, en pandemia yo sí, abriendo mucho más conciencia y siendo consciente de que el cuerpo es tan importante y que necesitamos cuidar, así como cuidamos un carro. Yo lo que le digo a la gente a veces cuando le comparto esto, le digo, mira, a un carro sí nos tomamos el tiempo de tener una tarjetita y anotar cuando toca el cambio del aceite, cuando toca tal mantenimiento, y le damos esa energía a un carro, cuando él sí tiene repuestos, él sí tiene todo para cambiarle. Claro. Y dime tú al cuerpo cuándo nos damos ese tiempo de darle ese mantenimiento. ¿Cuándo le hacemos, esperamos que pase 10, 20, 30 años, 40 años para recién cuando el cuerpo ya reclama empezar a tomar acción? Entonces, a jóvenes como ustedes, yo sí les invito y les digo, siempre cuando hablo con jóvenes les digo, o sea, ¿para qué esperar a que pasen más años y seguir dañando el cuerpo cuando con algo tan sencillo podemos empezar a darle esas herramientas al cuerpo y que llegues de pronto a mi edad y no tengas que estar con llamadas de atención ya de tu cuerpo diciéndote, oye, escúchame, yo también necesito atención. Entonces yo siempre les invito desde esa parte y digo, miren, un carro tiene repuestos, pero nuestro cuerpo no tiene repuestos. Entonces aquí la invitación es, o sea, ¿quieres que tu cuerpo sea el filtro o te sirves de un filtro de agua, de un filtro de aire? El filtro de agua para que tus riñones no tengan tanto trabajo. El filtro de aire para que tus pulmones, el trabajo que les das a tus pulmones sea más suave, más adecuado porque le estás aportando desde afuera. Entonces tienes filtros allá afuera que ayudan que tus órganos, tus filtros naturales no se saturen tanto. Qué locas. Entonces imagínate, y obviamente en pandemia yo sí me reté a la parte del movimiento porque sé que el cuerpo requiere también movimiento. Siempre nos dejamos llevar de la conversación de que, oye, no tengo tiempo, quiero ir al gimnasio, no tengo tiempo. Entonces dije, a ver, pero si le agrego un día adicional a mi vida, puedo hacerlo. Entonces yo me reté a que no importa, porque ya te digo, por mi trabajo y por la responsabilidad que tenía, yo a veces me quedaba trabajando hasta horas, hasta tardísimo.
sin entender que es importante darle ese tiempo de descanso al cuerpo. Entonces yo dije, me reté, dije, no importa si me acuesto 3, 4, 5 de la mañana, pero yo a las 5:30 estoy en pie. Oh, wow. Me reté y sabes que llegué a hacerlo por 10 meses. Lo llegué a cumplir. ¿Por qué? Porque ahí en el internet me encontré esto del club de las mañanas milagrosas. Ya, genial. ¿Ya? Y me uní y una persona me escribió y me dijo, yo voy a hacer tu tandem. Dijo, ¿qué es tandem? Yo siempre no me quedo con la curiosidad y si de una vez me pueden ayudar, me apoyan con hasta buscar y yo ver qué es tandem y entenderlo. Dije, no, le pido a él, le digo, ¿y qué es un tandem? Me dice, ¿te acuerdas de estas como bicicletas que eran de doble pedal o algo así? Ya. Que ha sido que como entre los dos se apoyan. Ya, entonces algo así me explicó. Y bueno, y me dijo, mira, era un venezolano y me dijo, yo voy a hacer tu tándem, yo voy a hacer tu apoyo, como los bodies en nuestro entrenamiento. Ya. Entonces me dice, mira, ¿qué tienes que hacer? Le digo, ¿y cómo va el asunto? ¿Qué hay que hacer? Porque digo, hoy ya me levanté 5 de la mañana o 5:30 creo. Le digo, ya me levanté, pero no sabía, no tenía claro qué hacer. Claro. Entonces me dice, mira, o sea, tú puedes elegir entre meditar, entre darte un tiempito para ti sola, leer un libro, unos 5 minutos. Tú distribuyes ese tiempo. Y lo importante es que tomes en cuenta que darle ejercicio al cuerpo. Ahora, ¿qué conectas tú? ¿Con qué conectas tú en lo que es movimiento al cuerpo? Entonces, me dice así, entonces digo, no sé, digo, ¿qué me sugieres? Dice, si de pronto te gusta el cardio, puedes hacer algo de cardio, de pronto puedes hacer esto, puedes hacer otro. También me menciona yoga. Y siempre me inquietaba por el yoga. Entonces digo, bueno, envíame algo de ejercicios así como que normales, de lo que normalmente se hace. Digo, y también envíame algo de yoga para ver, porque siempre me ha traído eso. Entonces, y yo empecé a levantarme tempranito y empecé a darle. Y el reto era de que tú en tu estado compartías día 1 de 30. Ah, ok. Al siguiente día, día 2 de 30, día 3, y el día que fallabas, tenías que volver al día 1. Entonces, obviamente, yo fallé. Y tú podías ser ilegal y decir, no, yo voy a decir que sí me levanté. Claro. Y yo tenía que ponerlo en mi estado, ponerle a él ese mismo mensaje y ponerle al grupo general donde estábamos más personas de otros países y todo eso. Yeah. Entonces, y un día, creo que me acosté como a las 4 de la mañana y a las 5 tenía que estar despierta y fallé. Yeah. Y yo me despierto y cuando veo 6 de la mañana, digo, caramba, fallé. Uy. Y vamos al día 1 de nuevo. Otro día estaba como por el 10 y otra vez fallé y vamos de nuevo. Entonces, y porque era fácil engañar a los demás, pero engañarme a mí jamás. Jamás. Entonces yo tenía que ser coherente, entonces dije, no, yo no puedo engañarme. Así que vamos a empezar de uno nuevo. Hasta que finalmente llegar al día 30 y él me indicó que cuando ya llegas al 30, como ponía 1 de 30 y ahí iba 29 de 30, 30 de 30, entonces te pones el reto 60. Entonces era 31 de 60, 32 de 60. Ah, y aparte de eso compartías con una frasecita positiva. Yeah. Entonces eso eran mis estados. Y llegué hasta los 10 meses en eso. ¿Cuándo paré? Cuando me hice unos exámenes y me dijeron que tenía que hacer una cirugía. Y obviamente con esa cirugía pues ya no podía hacer ejercicios, ya no podía hacer nada. Entonces por ahí paré. Eso me detuvo, pero sin embargo ahora estoy con las ganas de volverlo a tomar. Y ahí entonces en esos que me dedicaba en la media horita o algo para ejercicio, es que descubrí que conecté full con el yoga. Me encantó. Me encanta el yoga. Me encantó el yoga, pero yo lo hacía con videitos en YouTube nada más. Y sabes que la información ahí tenemos disponible todo el tiempo. No, todo el tiempo. Entonces eso también yo sentí que me aportó muchísimo a mi salud. Y lo hacía obviamente así, a la manera que podía. No lo hago correcto obviamente, pero estaba notando, pese a que lo hacía como lo hacía, empecé a notar Es que lo que cuenta es la acción. Claro, y la constancia. Y la constancia. Entonces, sí, mira, llegué a los 10 meses y la verdad que ya extraño nuevamente eso y quiero retarme nuevamente, pero una cosa y otra y me ha detenido, pero lo voy a volver a hacer. Y eso era también sobre todo para poder empoderar a más personas, a más mujeres, a todas las personas. De hecho, a decir, siempre decimos no tengo tiempo, pero es que el tiempo lo tenemos disponible todos. Sí. El mismo tiempo tenemos. Simplemente es organizarnos un poquito y decidirnos y accionar. Entonces yo decía, pues mira, solamente levantarte 1 hora o 2 horas más temprano que el resto.
que a veces podrá ser, si lo pones como tengo que, como que se te suena pesado y molestoso, pero si tú con alegría y con toda la satisfacción dices elijo, ya eso cambia todo. Y eso me vuelve a recordar porque mi papi, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la escuelita, mi papi nos levantaba a la madrugada a estudiar, pero créeme, tú le pegabas una revisadita a la madrugada y estabas con la mente tan lúcida que tú una revisadita y eso era, pero Ya lo tenías. todo listo. Entonces mi papi nos acostumbraba y yo extrañaba esas madrugaditas. Entonces, como yo me quedaba trabajando hasta tan tarde, obviamente decía, voy a dormir un poquito más y me levantaba justo a lo mejor a las 6. Entonces, ese tiempo me reté y dije, no importa qué hora me acuesto. Y obviamente eso también era el reto, como que decir, bueno, voy a acostarme más temprano para poder estar a esa hora. Claro que sí. Y yo extrañaba eso aunque claro, a veces mi papi nos lanzaba a estudiar y nosotros cogíamos una colchita con mi hermano y nos poníamos ahí los dos y nos quedábamos hasta veces con el cuaderno ahí dormidos. Ni siquiera estudiábamos, pero sin embargo el simple hecho de tener esa claridad en las mañanas es hermoso. Sí, cambia todo. Sí, pero y eso, o sea, para mí aporta muchísimo. Y el darte sobre todo, el no justificarte que no hay tiempo, o sea, el tiempo siempre está disponible. Siempre está disponible. Es verdad, o sea, yo también jugaba mucho con eso porque yo ahora sí me levanto todos los días a las 5. Pues, y fijo el ejercicio, o sea, es algo que ya es parte de mí. Exacto. Pero yo me acuerdo cuando decía, no, o sea, a veces ni siquiera es el tiempo, a veces es la pereza. Sí. Yo decía, qué pereza. Obviamente ahí tienes tu angelito y tu diablito que dice, no, un ratito más, no, está frío. Pero, ¿por qué no decir? Y yo lo que les digo a mis hijas también, cuando dice que tiene frío, les digo, hay que jugarle a la mente. Y ellas desde que están pequeñitas siempre se acuerdan que digo que cuando toca la ducha fría, pues a veces te vas a una piscina o algún lugar y toca la ducha fría, no hay caliente. Entonces digo, no, solo engaña a tu mente y dile, hace calor. Y tu mente te hace caso. Y yo les digo a ellas tienen la técnica de cuando nos metemos en agua fría y dices, tú te pones a mover el cuerpo y dices, hace calor. Y entonces, y tú entras ahí y en verdad entras en calor y tú sientes el agua fría. Claro. Y ellas siempre me dicen así, dicen, mami, dice, cierto, eso funciona. Claro, es que es verdad, o sea, yo creo que eso deberían darlo en la escuela, o sea, aprender Sí. a hacer que tu mente juegue con es que es como... A tu favor. Exacto. Juega a tu favor. ¿Para qué que juegue a tu contra si puede jugar a tu favor? Totalmente, o sea, es que no sé cómo explicarlo, de hecho tienen que vivirlo porque yo me acuerdo clarito que para mí era imposible levantarme a las 5 de la mañana, o sea, y una vez vi un ejercicio que me decían, así te esté llevando, o sea, este mentor era mexicano, me dice, así te esté llevando la chingada, todas las mañanas levántate y qué bien que dormí increíble. Bien agradecido. Descansado, o sea, estoy revitalizado. Literalmente decirle eso a su mente. Y vas a ver cómo instantáneamente, en ese rato, sube tu energía. Yeah. Y era verdad, o sea, era verdad, literal. O sea, yo a veces me levantaba así como somnoliento y decía, pero dormí aquí. Qué lindo día hoy. Y se me olvidaba. Sí. Se me olvidaba, literal. Es fascinante lo que tú puedes hacer si tú aprendes cómo funciona esto y lo pones a tu favor. A tu favor. Es brutal. Mira que otra cosa que me ayudó muchísimo a conservar, porque yo tenía otros del grupito, ya veían mi constancia y me escribían algunos y me decían, oye, ¿cómo lo estás logrando? ¿Cómo lo lograste? Y fíjate que yo en pandemia pues también me encantó porque aproveché para estudiar full y también pagué un mentor mexicano. Y en ese equipo éramos como más de 800 personas a nivel del mundo. Wow. Entonces, y nos hicimos grupitos, muchos grupitos con gente latinoamericana, con la gente del continente europeo. Teníamos que reunirnos a ciertos horarios por la cuestión del cruce de horario, ¿no? Pero en algún momento, en alguna reunión, yo ya llevaba como que 20 o 30 días en este proceso. Y en esa reunión que estábamos ahí, algunas personas, nos ponemos a conversar del asunto y les digo, chicos, yo los invito a hacerlo, yo ya lo estoy haciendo y si quieren, únanse conmigo. Y me dicen ellos, ya, pues hagámosle. Y se unió una persona de Argentina, 2 mexicanas, había otra de Colombia, de aquí del Ecuador éramos 2 personas también, yo y otra persona de Quito. Wow. Y otro de Puerto Rico.
Y él, como obviamente tenía otro horario, entonces por él lo hicimos las llamadas, con ellos nos conversamos para hacer en las mañanas una llamadita, una videollamada grupal. Entonces yo ya estaba despierta, el de Quito también estaba despierto, entonces llamábamos, hacíamos la llamadita grupal, pero no era como para quitarnos tanto tiempo, sino un tiempito de solamente unos 5 o 10 minutitos de compartir declaraciones positivas. Wow. ¿Ya? Entonces, hacerlo eso y una persona le designamos ahí como que sea el reloj y él hacía la llamada. Él hacía la llamada y todos apenas, si te quedaste dormido ese día, por ejemplo, en mi caso era la llamada a las 6 de la mañana y yo me levantaba a 5 o 5:30. Entonces, si de repente me quedaba dormida, entonces el ratito era el momento de saltar, ni lo piensas, sino saltas de la cama y listo. Teléfono, hola chicos, ¿dónde estamos? Y hacías tus declaraciones positivas y nos apoyábamos. Wow. Entonces después los de Mañanas Milagrosas me decían, oye, ¿cómo lo estás logrando? Dime tu secreto, ¿cómo lo hiciste? Entonces digo a ellos, mira, yo compartí con un grupito aparte, con personas de otro país que también vibran en la misma energía, y le digo, y nos apoyamos de esa forma. Digo, si quieres te puedo integrar también. Y él me dice, oye, te admiro, dice, full, eres de Colombia, eres colombiano. Te admiro full, dice, porque yo, oye, créeme que tantas veces llegaba y otra vez volví a empezar y por ahí ya me dio flojera, dice, ya no lo hice más. Y sin embargo te veo a ti que vas constante y eres la única que vas ahí constante. Entonces ahí le compartí, dice, ¿cómo lo hiciste? Le digo, mira, también me uní con otro grupo y con ellos nos hacemos una llamadita. Wow. Entonces eso me aportó mucho. Y como había ahí la argentina, me quedó de recuerdo porque ella hablaba, pues ya sabes, a la forma argentina. En su acento. Y yo mientras iba en la videollamada, yo iba despertando a mis hijas ya que se levanten para clases. Yeah. Entonces mi pequeñita, que en ese tiempo tenía, pues tendría sus 5 añitos, 6 añitos, la escuchaba. Mientras yo las despertaba, y la escuchaba a la argentina hablando y mi hija decía, mami, ¿cuándo hacemos la parrillada? Se le quedó el acento. Se le quedó el acento, sí. Lindo. Entonces, o sea, por eso te digo, cuando se une la gente, se puede lograr maravillas. Y para tocar ese tema que yo creo que ya es algo que deberíamos tocarlo sí o sí, el tema del desarrollo del potencial humano, porque esta señorita la conocí en un entrenamiento, que por cierto, sponsor rapidito, vayan a Quantum Level, entrénense. Yo creo que todas las personas tendrían que pasar mínimo por el básico. Sí. O sea, es una experiencia increíble que les va a fascinar. Pero algo que tuvimos en común con Noemí es que no había sido nuestro primer entrenamiento. Habíamos venido ya... Claro, cursitos, mentores, un proceso ya bastante extenso. Entonces, venimos acá y a mí me encantó porque fue el primer presencial que yo tuve. Exacto, para mí fue lo mismo. Por eso es que te digo que cuando a mí nadie me invitó, sino yo me invité sola, entonces porque yo andaba tras esto. O sea, cuando yo te digo que cogí esta capacitación con el mexicano, conocer más gente de todo el mundo y que vive en tu misma energía y juntarse entre todos. Y yo tenía tantos grupos que con la decana nos reuníamos al día, y todos con intereses iguales y todos vibrando en esa misma energía. Era súper potente. Y teníamos más hambre de conocimiento. El uno te compartía una cosa, el otro otra cosa y así. Y esto virtual. Y si esa conexión la tenías virtual, imagínate en persona tener eso de ahí. Entonces, y de hecho con ellos nos hicimos una promesa que vamos a hacer el recorrido para conocernos. Y sabes que yo pude cumplirles esa promesa a las mexicanas. Wow. Este año me fui a México y las llamé y ellas como si fueran tus hermanas, así. La una viajó 1:30, la otra viajó media hora y llegaron yo del aeropuerto tenía 12 horas para estar allí porque continuaba mi viaje y ellas llegaron a verme. Wow. Y yo verlas y abrazarlas en persona y decirles, chicas, les cumplí lo que les dije que algún día... Qué lindo. El poder de la declaración también es fabuloso. Entonces, imagínate que tener eso, cuando yo apenas vi una publicidad allí de que una transformación cuántica y en Loja, yo dije, no, esta no me la pierdo. O sea, en mi ciudad. Total. Transformación. Nunca había visto eso. Nunca. O sea, de lo que yo sé, no. Yo lo había tomado virtual en otros países. Entonces, imagínate saber que eso venía a mi ciudad. No, yo de una.
con mi hermana conversando, le digo, a ver, tú lo conoces a Carlitos, tú estás más en contacto con él, porque bueno, esa es otra historia. Bien. El por qué ella estaba en contacto y yo no, pero yo sabía que ella estaba en contacto con él, porque justamente nos dividimos entre ella probar allá y yo ver acá. Ya. Entonces, y le digo, tú estás en contacto con Carlitos y yo le vi que él publicó esto y me interesa. Anda, mira cómo es el asunto, cómo podemos acceder a eso y avísame cuánto es y la hacemos. Entonces, sí, por eso es que siempre me preguntan a mí quién te invitó y yo le digo, no, yo me invité sola. Claro, y este tema me encanta porque trabajar en uno mismo, invertir en uno mismo, yo he visto que tiene un resultado exponencial en tu trabajo, en tu familia, en todas las áreas más importantes de tu vida. Claro. ¿Qué le recomendarías a las personas que están escépticas con esto? Porque yo sí, ya sabes, no sé si a ti te cogió el síndrome del profeta, del redentor, que yo quería compartírselo con todo el mundo. Y hay gente que... Y te encuentras con el no. No, ¿y ahí? Con el agua me ha pasado eso. Pero sabes que, y yo digo, cuando yo empecé a compartir esto desde hace el año pasado que te digo, a las personas nos detienen mucho los miedos, el qué dirán, y todo eso te detiene. Y allí en la capacitación que te comento, teníamos el reto de hacer videos. Ya. Y yo tengo el conocimiento para hacer y tanta cosa, pero el dejarme manejar del tiempo, y yo decía, ya, mañana lo hago. O lo hacía, y ya lo hacía, lo tenía, y el perfeccionismo. Parálisis por análisis. Pensar. Entonces, el lucir bien también, ¿verdad? el acomodar tan bonito para que me salga bien y para que me salga perfecto y para no quedar ridículo, entonces te paralizaba. Entonces, algunas de las cosas fui fallando ahí. Entonces, cuando yo empiezo a compartir esto, pero como yo ya tenía previamente esa capacitación, entonces cuando yo empiezo a compartir esto, pues obviamente no. Y les digo, a ver, yo comparto desde el corazón porque encontré algo muy bueno ahí que nos puede ayudar a ahorrar full dinero, porque dejas de comprar botellitas que si tú te pones a hacer cuenta las botellitas de lo que compras, lo que gastas en bidones, en poco tiempo le estás pagando es como comprarte, les digo yo, la casa. Dejas de pagar arriendo y cambias porque la casa ya es tuya. Entonces, eso ahorra en dinero porque la gente no se da cuenta que para nosotros las contadoras esto de gastar y gastar poquito a poquito es como un gasto hormiga, que tú vas de poquito en poquito y no te das cuenta, pero si tú te pones a hacer cuentas cuánto gastas en el mes, la gente se queda admirada. Claro, es que es ¿De como cuánto gastas? el efecto compuesto, ¿verdad? Claro, entonces imagínate eso por un lado y por otro lado aportar a tu salud, a tu bienestar. Y si alguien ya está con alguna enfermedad, les digo, no es que les va a curar, sino que simplemente es decirles, oiga, acá tienen una opción para mejorar esa calidad, para si alguien ya está enfermo, darle mejor calidad, porque mira que unas clientes mías que me han visto que publico en los estados me han preguntado, y te puedo hablar de alguien puntualmente que me contactó porque me dijo que le habían recomendado el agua alcalina porque su mamita le detectaron cáncer. Y para las quimioterapias le habían recomendado que le dé bastante agua alcalina. Y la experiencia que tuvimos con ella, imagínate que la hija me compartía que la mamá fue a las quimioterapias y todos los demás pacientes tenían las secuelas tremendas que es vómito, náuseas, un montón de cosas, y ella no los tuvo. Y el doctor se quedó admirado. Y va a la siguiente, no tuvo. Va a la tercera, tampoco tuvo las secuelas. Las demás pacientes tenían y ella no. Pero cuando va a la cuarta, no le llevaron el agua a Solca porque tenían que acercársela allá. No le llevan el agua y la mamá sintió las secuelas completas. Wow. Entonces te aporta full. O sea, así hay un montón de casos. Créeme que me he quedado impactada. Ahora mismo en Guayaquil, mira, mientras yo me iba a los entrenamientos, gente que ni me conoce, yo le compartí a ellos y qué felicidad de escucharles. A uno le ayudó para su problema. Él, en los 2-3 meses que estuvimos allá prácticamente, me compartió 6 beneficios que encontró en ese poco tiempo con el agua. Le pasó su dolor de rodillas. Le ayudó a bajar de peso y que todo el mundo le preguntaba qué está haciendo porque se veía mejor, que si está yendo al gimnasio, nutricionista o qué está haciendo. Wow. Él se dio cuenta que dice que él, por sus problemas siempre de garganta, de malestar de estómago, cualquier cosita, él se gastaba de $30 a $40 mensuales en cualquier cosita por la farmacia comprando, como mínimo. Y eso dejó de gastar. Encima de eso me comentaba que también la cuestión de que
en botellas plásticas, como él pasa viajando, compraba bastante agua embotellada. Y ese gasto, dice, se dio mínimo $40-50 mensuales. Dejó de usar de ese gasto también acá. Encima de eso encontró el colesterol que tenía bastante elevado y él tenía que hacerse un tratamiento para bajar ese colesterol. Y cuando va a hacerse los exámenes nuevamente para empezar el tratamiento, ya se había regulado muy bien. Wow. Y encima de eso dice, como para ventaja adicional, mi hijo dice de 7 añitos quería jugar conmigo y yo llegaba del trabajo cansado, me acostaba, me ponía a jugar con él, pero me quedaba dormido. No podíamos compartir. No podía. Ahora mi hijo está encantado y feliz porque yo llego, jugamos hasta que finalmente se queda dormido, dice, y yo sigo ahí. O sea, él sintió la energía que le da todo esto. Qué increíble. Sí, No, entonces... qué fascinante. Y obviamente en eso te digo, en compartir esto, y yo empecé a recibir un montón de no. Y sin embargo le digo, yo festejo cada no que recibo, porque mientras más no recibo, me acerco al sí. Claro, es que es verdad, o sea, y eso es una mentalidad, como se podría decir, una mentalidad ganadora. Claro. Y lo que digo yo es que cada persona le llega su momento. Claro, eso es 100%. Y a mí me llena tanto y me satisface tanto compartir con las personas que les va teniendo resultado y que van tomando acción. Porque digo, de pronto las otras personas todavía no están preparadas o todavía no ven y ni sienten la necesidad, ni todavía tienen la conciencia de que pueden prevenir y que un cambio tan pequeño les pueda aportar tanto. Y es lo que me compartía mi amigo de allá de Guayaquil y me decía, oye, ¿quién puede creerme que con el simple hecho de empezar a tomar agua, porque solo él empezó con el agua nada más, de tomarte un agua distinta, algo que haces a diario, te pueda cambiar tanto así? Es que los pequeños detalles es un mundo entero, o sea, el cuerpo es tan increíble, o sea, yo cuando descubrí lo fascinante que es el cuerpo, cuando tú le das lo que él necesita, que te quedas impresionado. O sea, yo te digo, he visto casos de cánceres que sin quimioterapia, plum, se van. Totalmente. Solo porque le ponen las condiciones al cuerpo, nada más. Exacto. Entonces, Noemí, por aquí vamos a dejar tus redes sociales. No sé, pero ya no seguramente se nos acaban las baterías de las cámaras y no vamos a poder continuar. Nos podemos ir de largo, créeme que con esta mujer puedes conversar hasta el infinito y más allá y no se va a cansar, créeme, eso es increíble. Para ir cerrando, esta es una pregunta muy, muy linda, que yo creo que cada invitado puede tener su forma de expresarla o su mensaje, por así decirlo. Si tú pudieras poner un mensaje en el cielo que lo pueda ver todito el mundo, ¿qué mensaje tú pusieras ahí? Uy, son muchos los mensajes, pero de pronto el que me llega más es que el tesoro más importante que tenemos es nuestra salud, nuestra vida y nuestra familia. Y de pronto otra cosa que me encantaría de pronto ahí compartir es de que definitivamente tú, yo, cada persona tenemos el poder para elegir qué queremos en nuestra vida. Totalmente. Noemí, de corazón, mil gracias por este tiempo que nos compartiste, por compartirnos este secreto. Que no es tan secreto, les digo yo, que no es tan secreto porque me encanta compartirlo, pero pues como te digo, lo comparto desde el corazón y sobre todo desde la satisfacción por ver tanta gente que ya tiene resultados y que el escucharlos, el ver, y no es porque les digo a ellos, no es porque para que me agradezcan, sino que a mí me complace tanto saber que puedo compartir y aportar a más personas para que puedan, qué sé yo, cambiar su estilo de vida, mejorar su salud, la de su familia entera. Total. O sea, pequeños detalles que te van a hacer grandes diferencias. Sí, y la otra cosa que te digo es cuando tú encuentras eso que te apasiona, que te gusta, que te fascina, ese propósito, tú puedes pasarte el día sin comer, sin dormir y simplemente lo sigues haciendo y lo sigues disfrutando. Y para mí, eso te digo, ayudar y servir a las personas
me cambia la vida. Por eso es que el año pasado completito, cada persona me decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué andas? Es que también es un ejemplo de eso. O sea, se puede pasar el día entero sin comer y está entera. O sea, no se cansa. Entonces, Noemí, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Yo sé que no va a ser el último podcast que vamos a hacer y tenemos que hacer ese blog de ley mostrándonos el proceso de cómo se hace esto. A ustedes, chicos, mil gracias por acompañarnos una vez más. Compártanlo, ya saben, para poder llegar a muchísimas más personas. Y acuérdense que si ustedes mejoran, este mundo mejora. Chao.